Empezamos. Resulta alucinante pensar que allá por 1997, cuando Internet apenas estaba gateando, el filósofo Jean Baudrillard ya vio venir exactamente en lo que nos íbamos a convertir. Su obra, Pantalla Total, es literalmente profética. Hoy vamos a sumergirnos en este texto para desglosar cómo advirtió, con una precisión que pone los pelos de punta, que las pantallas no solo iban a cambiar la tecnología, que va, iban a reconfigurar la realidad misma, nuestros propios cuerpos y hasta el concepto de lo que consideramos verdad. A lo largo de este análisis nos vamos a ceñir estrictamente al texto original. Vamos a ir diseccionando sus predicciones sociológicas, que la verdad son bastante densas y a menudo inquietantes. Es una de esas lecturas que sacuden los cimientos de cómo entendemos el mundo digital hoy en día. Nos va a mostrar de manera asombrosa todo lo que Baudrillard vio venir sobre nuestra existencia hiperconectada. Nuestro recorrido conceptual de hoy se divide en 5 partes. 1. Bienvenidos a la pantalla total. 2. La ilusión de la interactividad. 3. El fin de la verdad. 4. Cuerpos y destinos artificiales. Y 5. La virulencia del sistema. Empecemos con la sección 1. Bienvenidos a la pantalla total. La abolición de la distancia. Empezando por el entorno físico, el texto señala algo brutal. La omnipresencia de las pantallas ha borrado del mapa esa distancia tradicional entre nosotros y los objetos. Ya no hay espacio para la contemplación, ¿verdad? Todo está ahí, apretado contra el cristal. Y el autor usa una imagen brillante para ilustrar este choque entre lo real y lo virtual. Unos estudiantes bloqueando un tren de alta velocidad, el famoso TGV francés. Es sin duda la metáfora perfecta. Fijaos, por un lado tenemos a la juventud, física, estacionaria, paralizada en las vías, y por el otro, la inalcanzable realidad virtual de la velocidad pura y las finanzas, pasando a toda máquina detrás de unos cristales que, francamente, nadie puede tocar. O sea, al abolir esta distancia, todo se vuelve indeterminable. Y esto es clave. A los acontecimientos se les arranca de cuajos su peso temporal e histórico, y se les fuerza a un estado de pura virtualidad. Ya no vivimos la historia con perspectiva ni con profundidad, sino más bien como una simulación efímera, algo de consumo rápido que no deja memoria. Y esto, la verdad, resulta absolutamente crucial para entender esa especie de letargo social moderno en el que estamos, donde la urgencia simplemente ha reemplazado a la sustancia. Pasamos a la sección 2, la ilusión de la interactividad. Inmersión frente a espectador. Bueno, esto nos lleva a cuestionar esa tan aclamada interactividad y cómo ha cambiado para siempre nuestra relación con los medios. Baudrillard marca aquí un contraste radical. Pensad en los medios tradicionales como la fotografía o el cine. Ahí siempre se mantenía un escenario delimitado, ¿no? Había un espectador pasivo y, lo más importante, una distancia sana. Pero la pantalla del ordenador, la pantalla rompe esas reglas por completo. Exige una inmersión táctil constante. Crea una especie de cordón umbilical donde esa antigua figura del espectador simplemente se esfuma. Literalmente somos absorbidos hacia el interior de la imagen. Y claro, la conclusión a la que se llega aquí es verdaderamente inquietante. En este bucle infinito de clics y respuestas, el operador humano termina siendo un mero espejo del sistema. Esto significa, textualmente, que la máquina está en los dos lados de la interfaz. Al acoplarnos a la red, perdemos esa separación vital que antes nos definía como seres independientes de la herramienta. Básicamente, pasamos a funcionar siguiendo el ritmo y los códigos de la propia máquina. Vamos con la sección 3, el fin de la verdad, la muerte de la realidad objetiva. Descendiendo aún más en las profundidades de esta matriz digital, nos topamos con un fenómeno asombrosamente actual, la destrucción sistemática de los hechos objetivos. Para explicar esto, el texto introduce un concepto llamado la verdad fractal. Postula que el antiguo debate, ese debate riguroso entre lo verdadero y lo falso, ha muerto por completo. Ahora resulta que solo existe una escala de verosimilitud. Los eventos flotan en una especie de limbo de dimensiones intermedias, donde lo único que realmente importa es si resultan creíbles, al instante, para una audiencia que los está consumiendo frenéticamente en tiempo real. Lo que nos empuja a una conclusión bastante brutal. Hoy en día, la información termina siendo más verdadera que la propia verdad, y precisamente porque no descansa, opera sin pausa. Mientras un dato, un rumor o una imagen causa impacto al segundo, se difunde como la pólvora y se convierte en realidad, esquivando hábilmente cualquier intento de demostrar que es falso. La virtualidad no perdona las refutaciones lentas. Aquí, el impacto inmediato lo es absolutamente todo. Sección 4. Cuerpos y destinos artificiales. La mutación del yo. Si ahora cambiamos un poco la lente y pasamos del nivel macro al micro, enfocándonos en el individuo de carne y hueso, vemos cómo todo este entorno altera nuestra propia identidad. El texto argumenta que se nos entrega una especie de destino artificial. La biología natural, tal como la conocemos, es reemplazada por la síntesis y la manipulación. Es decir, el cuerpo empieza a percibirse casi como una mera prótesis.
Baudrillard ya advertía de un salto brutal desde la antigua diferencia biológica hacia una indiferencia generalizada. Y fíjense que usaba figuras de la cultura pop de su época para ejemplificar cómo lo sintético y lo superficial empezaban a dominar de forma absoluta sobre lo natural. Como consecuencia directa de toda esta difuminación, la humanidad se lanza a una búsqueda casi desesperada por distinguirse, por encontrar algún tipo de identidad. Pero ojo, lo hace a través de lo que el texto llama simplemente el look, una imagen efímera, táctil, mínima, completamente vacía de profundidad o de verdadera reflexión interior. El objetivo vital parece que ya no es existir con sustancia, sino simplemente aparecer en una pantalla y generar un efectillo visual pasajero. Es, en definitiva, el triunfo absoluto de la superficialidad. Llegamos a la sección 5. La virulencia del sistema. El sistema hiperprotegido. Aquí es donde nos topamos con la consecuencia más oscura y, digamos, verdaderamente distópica de vivir en un sistema global que está obsesionado con la conexión total y la positividad absoluta. De una manera muy provocadora, Baudrillard vincula varias crisis que en apariencia no tienen nada que ver. Virus biológicos, virus informáticos destrozando redes, el auge del terrorismo y hasta los cracks bursátiles. Él clasifica todos estos eventos como fenómenos extremos, puramente virales, que surgen de forma inevitable cuando un sistema integrado trata, de manera histérica, de expulsar cualquier anomalía o elemento negativo para forzar una especie de falsa utopía de circulación ininterrumpida. De hecho, plantea una analogía brillante. Pensad en un cuerpo biológico sobreesterilizado. ¿Qué pasa si le quitas todos los gérmenes de golpe? Pues que pierde por completo sus defensas inmunológicas naturales, ¿no? Pues bien, pasa exactamente lo mismo con una sociedad hiperprotegida por códigos, profilaxis y una transparencia total. Engendra por sí misma anomalías devastadoras e impredecibles. La catástrofe, sorprendentemente, no nace del caos, para nada, nace del exceso de control y de esa búsqueda obsesiva de la perfección. Llegados a este punto, merece la pena plantearse una reflexión crítica sacada directamente del texto. Una que francamente va directo al corazón de esa supuesta libertad expansiva que siempre nos han vendido con Internet y las pantallas. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de descubrir algo, de verdad, en el ciberespacio? Y la respuesta que nos da la obra es rotunda. No, no hay verdadero descubrimiento. Lejos de ser un horizonte abierto, libre e inexplorado, el ciberespacio es más bien un espacio desmultiplicado, donde solamente interactuamos con códigos y rutas ya trazadas. O sea, cada pregunta que lanzamos recibe una respuesta automatizada y preprogramada por el mismísimo sistema. Nos genera la ilusión fantástica de que estamos navegando hacia el infinito, cuando en realidad solo estamos dando vueltas como hámsters en un inmenso circuito cerrado. Con esa revelación flotando en el ambiente, las ideas de pantalla total nos fuerzan a reevaluar por completo qué poder de decisión nos queda. En una era donde nuestra mirada está permanentemente atrapada en el brillo del cristal, resulta absolutamente vital hacerse una pregunta final. Cuando la interacción se reduce a un diálogo totalmente predecible con el vacío de un código programado, ¿quién controla realmente la interfaz? Es un pensamiento profundo que, sin duda alguna, invita a mirar esa pantalla que tenemos justo enfrente con unos ojos muy, pero que muy distintos.